¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la clase de Python. Estamos con la práctica 5 de mínimos cuadrados. Hoy vamos a ver dos cosas. Una, cómo calcular el R cuadrado en Python. Y también cómo ajustar funciones polinomiales. ¿Sí? La clase pasada vimos cómo ajustar rectas, cómo ajustar funciones lineales. Hoy vamos a ver un poquito más cómo ajustar funciones polinomiales, que es simplemente construir una matriz un poquito más complicada, porque en vez de poner una columna con unos y una columna con las x, tenemos que ir agregando una columna con las x cuadradas, una con las x cubos. Bueno, cómo construimos esa matriz. La teoría es bastante similar, solamente la matriz A cambia, es lo único que cambia. Pero bueno, vamos a ver cómo construir esa matriz A. ¿Sí? Esta es la práctica 5. Digamos, con lo que vimos hasta ahora ya estamos como más o menos por el ejercicio 6. Todo esto de ajuste de funciones lineales o con dos variables, con dos parámetros A y B, digamos que más o menos ya lo vimos. Este también, porque hay que transformar, y cuando uno transforma tomando logaritmo, si siempre hay una parte que hay que hacer a mano, por ejemplo acá tomar logaritmo y transformarlo a un ajuste lineal, y después ahí sí usar los programas o la función de Python. Este 7.8, que es mínimos cuadrados generalizados, acá dice para hacer un programa en Python, así que pueden probar a hacerlo. No lo hacemos hoy. Prueben a hacerlo. Si ven que les resulta complicado, lo hacemos en alguna clase, me avisan y lo agregamos. Todos son muy similares, o sea, son cosas que pueden ir haciendo, no necesitan nada nuevo que veamos. Pero bueno, les puede complicar un poco cómo usar la función h, la derivada, hay que construir una matriz W de pesos, bueno, cómo hacer todo eso. Si quieren después lo vemos. Y entonces hoy vamos a hacer este ejercicio acá, digamos, sería la interpolación polinomial. Y lo que estaba antes también estamos haciendo, que es esto donde está. Y el 5, sí, perdón. Vamos a empezar con con el 5, que es calcular el R cuadrado. Después esto, digamos, de mínimos cuadrados generalizados lo salteamos. Pero si cualquier duda me preguntan y lo hacemos algún video. No es difícil, pero es eso. Les puede confundir un poco cómo hacer la h, la derivada h, la de h, bueno. Y después vemos interpolación polinomial, ¿sí? Del ejercicio 9. Eso vamos a ver hoy, y después la clase que viene empezaríamos ya combinación lineal de funciones y digamos, todo lo que sea análisis multilineal, ¿sí? Bueno, entonces R cuadrado, tenemos esta fórmula que está acá. Digamos, una vez que hicimos un ajuste, una vez que tenemos unos datos y calculamos unos datos y asterisco, que son los datos ajustados. Esto es para la regresión lineal, ¿sí? Veámoslo en la teórica. Sí, supongamos que ya hicimos un ajuste, que encontramos este alfa asterisco y beta asterisco. Entonces a partir de eso calculamos unos datos ajustados y sub j asterisco, y eso lo podemos usar para construir para calcular el R cuadrado, ¿sí? Que es esta fórmula, y asterisco menos y raya. Y raya es un vector que en todas las coordenadas tiene el valor promedio de los datos originales, de los i, ¿sí? Es como y raya sería el promedio, pero para poder hacer esto resta de vectores, tenemos que pensar que es un vector donde en todos los valores tenemos y raya, ¿sí? Para Python, justo como se puede hacer a un vector, le puedo restar una constante y lo va a restar coordenada a coordenada, es como que no hace falta construirse este vector, pero en la teoría, obviamente, para que esto tenga sentido, un vector menos un número no se puede, es un vector menos un vector, ¿sí? Y bueno, la propiedad del R cuadrado es que si está cerca de 1, el ajuste es muy bueno, y si está cercano a 0, quiere decir que el ajuste fue malo, o sea que no era un modelo apropiado tomar un modelo lineal, ¿sí? Acá esto siempre nos da entre 0 y 1, porque son dos módulos, así que siempre da entre 0 y 1, ¿está bien? Bien, entonces vamos acá. La otra vez, el cuatrimestre pasado había puesto un chiste, lo voy a poner de nuevo. Siempre estoy pensando si repetir los chistes o no del cuatrimestre pasado, pero bueno, no puedo inventar tantos chistes. Y esto es es también un poco de información para entender un poquito mejor también qué es regresión lineal. El chiste acá dice, no confío en la regresión lineal cuando es más difícil adivinar la dirección de la recta de correlación, de la recta de regresión, a encontrar constelaciones en los datos, ¿sí? Entonces esta nube que tenemos acá, a ajustar acá por una recta, se ve que no tiene mucho sentido, no están en una recta los datos. Entonces, bueno, el R cuadrado justamente da muy malo, ¿sí? Esta página es XKCD la pueden buscar, tiene chistes muy buenos, son todos chistes medio científicos, de cosas de matemática, así que está bueno. Pero está bueno también saber que en los chistes aparece el R cuadrado, o sea, el R cuadrado realmente es algo muy, muy común para todo el análisis estadístico, o de modelos o análisis de datos, ¿sí? Y bueno, entonces acá la constelación está más fácil encontrar una constelación acá que una recta.
Entonces siempre cuando miramos los datos, digamos, tenemos el R cuadrado, si es cercano a 1 está bien, si es cercano a 0 está mal, pero también uno puede mirar eso. Si los datos no se ajustan, no vemos una dirección donde pueden ajustarse, como no tiene sentido hacer una recta, ¿sí? Hacer una regresión lineal. Bueno, entonces dijimos, esto siempre da entre 0 y 1. Entonces, una cosa que ya pueden saber, si no les da entre 0 y 1, hay algo que hicieron mal, ¿sí? Negativo, muy raro que les dé porque son dos módulos, así que ya directamente tiene que estar mal, ¿sí? Mal programado el R cuadrado. Podría el negativo estar mal calculado. Pero también esto podría darles mayor que 1 si está mal hecha la regresión, ¿sí? Esto no es que para cualquier valor que yo ponga de i asterisco, esto siempre da más chico que 1. Si hicimos mal la regresión, esto podría dar mayor que 1, ¿sí? Entonces, no es que encontramos algo mejor, es que hicimos cualquier cosa, ¿no? O sea, esto nos mide qué tan buena es una recta de regresión lineal, ¿sí? Entonces, si le da error, tiene que revisar la regresión lineal que hicieron, si le da mayor que 1. Bueno, vamos entonces a algún ejemplo concreto y vamos a aplicarlo a esos datos. Acá tenemos un ejemplo, un archivo de datos de crustáceos, que lo que se pide es, acá dice, graficar, bueno, cantidad de huevos en función del peso. Tenemos unos crustáceos que transportan huevos, que tienen huevos adentro, y queremos ver si a partir del peso podemos saber cuántos huevos tiene, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos valores de peso medidos y cuántos huevos tenían, y a partir de ahí queremos poder estimar, a ver si realmente se comporta, si hay una regresión lineal. Sí, uno esperaría más o menos eso, que obviamente mientras mayor peso, mayor cantidad de huevos, pero no sabemos si es lineal. En general las cosas que tienen que ver con volumen se comportan más de alguna forma polinomial, tal vez de cúbico, o sea, cada huevo, bueno, no, cada peso, claro, peso y huevo podría ser lineal, ¿sí? Porque cada huevo pesa, digamos, una cantidad fija, entonces mientras más peso, más huevos tengo. Pero a veces si es, por ejemplo, volumen, que ahí podría aparecer alguna relación polinomial, ¿sí? Los datos están sacados de esta página, que es esta de acá. Si lo quieren buscar, está por ahí. Digamos, no sé si acá hay una foto de unos crustáceos, bueno, supongo que serán estos. No sé si busco en Google cualquier cosa y puso, o si realmente son estos crustáceos los datos que estamos analizando. Pero bueno, simplemente tenemos estos datos. Entonces, primero, ¿cómo los leemos? Ya vimos cómo leer datos con read CSV. El archivo ahora se los voy a subir al campus. Crustáceo huevos CSV. El archivo, se los muestro, es este archivo. Siempre tenemos así, la primera fila es los títulos de las columnas, los nombres de las columnas, y después los datos separados por coma y los decimales separados, el punto es el indicador de decimales, ¿sí? Eso puede cambiar porque en español la coma es el indicador de decimales. Entonces ahora enseguida vamos a ver en el próximo ejemplo, si tenemos un archivo donde los datos vienen en español, digamos, con coma separando acá, y en general cuando uno usa coma para decimales, usa punto y coma para separar columnas. Entonces ahora enseguida vamos a ver eso. Bueno, pero tenemos estos datos, los leemos, perdón, voy a borrar todos los outputs y lo vamos haciendo juntos. Datos, estos son los datos. Acá este príncipe nos lo pone lindo, todo columnado ya, peso, huevos. Y este numerito que aparece acá es simplemente un indicador de qué fila estamos, pero no es un dato del archivo, ¿sí? No hay una columna que nos dice 0, 1, 2, 3, simplemente lo imprime acá, pero no está en el archivo de crustáceo huevos, ni en datos tampoco, simplemente cuando lo imprime nos muestra así, ¿sí? Y la forma que estamos usando es transformar esto a Python, a NumPy, perdón. Transformamos los datos a NumPy y nos queda este archivo, ¿sí? Fíjense siempre cuando hacen esto que les quede bien, que les quede números que parezcan de punto flotante. Si les aparecen los números entre comillas o alguna cosa rara es que hay algún problema de conversión de datos que no está funcionando, ¿sí? Pero acá sí se ve todo números punto flotante. Y podemos graficar. Acá tenemos una función que hasta ahora no habíamos usado, que es esta función scatter para graficar. Cuando graficamos datos así, que son datos puntos, que no son una función que queremos analizar toda la curva como es, sino que tenemos puntos sueltos, esta función scatter es más práctica que usar. Lo que usábamos antes era plot y acá ponemos coma punto, ¿sí? Si lo ponemos así. Antes estábamos usando así, coma, punto, ¿no? Así. Sí, nos pone estos puntitos. Y después tenemos que cambiar el tamaño con marker size. Bueno, como que esto hace todo solo. Es más práctico. Directamente ya los pone en un tamaño razonable que los puedo ver. Y tiene algunas cosas también más. Ahora después, más adelante vamos a ver algunas cosas más simples para trabajar con datos que son puntos y no una función, ¿sí? Como que plot está pensado para funciones y scatter cuando ya los datos son puntos, no es una función, ¿sí? Bien. Entonces ahora leemos los datos X e Y. Siempre para estas cosas de regresión vamos a usar los datos X e Y. No importa si a veces la variable es tiempo, a veces es otra cosa que le ponemos por otro nombre en vez de X, pero
Para fijar notación usemos siempre x e y. Y calculamos, lo resolvemos primero usando polyfit, ¿sí? O sea, bueno, no lo usamos, digamos, solamente lo vamos a hacer usando polyfit. Podríamos usar la función que vimos en la clase pasada de cómo hacerlo nosotros con la matriz A transpuesta por A, pero ya que tenemos polyfit, usamos polyfit y un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces, imprimimos esto, ahora sí que lo graficamos. Esta es la recta de regresión, para estos datos. Como les decía, acá si uno mira, bueno, más o menos uno puede pensar que hay una recta que va subiendo, o sea que tiene un poco de sentido hacer una regresión lineal. Esperamos que no dé muy bueno. Acá hay unos puntos que son como lo que se llama outliers o ¿cómo se llama en español? Outliers, bueno, sí, puntos fuera de lo común, que es datos atípicos, sí, son datos atípicos, que no son, o sea, uno piensa que los datos vienen por acá y este dato quedó muy raro. Puede ser un error de medición, puede ser alguna cosa rara, algún crustáceo medio raro, no sé qué habrá pasado, pueden pasar, ¿sí? Entonces hay métodos más, que se llaman métodos robustos, que están más preparados para cuando está en esta situación de outliers. Acá el efecto va a ser que nos va a dar un error grande porque están estos valores afuera que no los podemos capturar con la recta, ¿sí? Entonces, bueno, esta era la recta y ahora lo graficamos. Queremos graficar los puntos y la recta de regresión, ¿sí? Ya construimos la recta con polyfit, hacemos xplot. Los datos ven que se mueven más o menos desde 4 hasta 10, así que hacemos un linspace de 4 hasta 10 y graficamos las dos cosas, ¿sí? Ahí está bien. Acá lo que sí tiene, para scatter puedo poner el color así, C igual G. Por ejemplo, para green, color green C igual G. Le pone verde. Si no ponía nada, pone las dos cosas azules, por eso es mejor poner algún color para que lo podamos distinguir. O sea, esa es una desventaja de usar scatter, que si hacemos plot, automáticamente cambia. Si hacemos dos plots en un mismo gráfico, automáticamente cambia el color. Acá, como son dos cosas distintas, si no le ponemos un color distinto va a quedar igual. Y bueno, vimos que más o menos los datos se distribuyen a lo largo de esta recta, salvo estos outliers que decíamos, pero no del todo bien. Entonces esperamos un R más o menos alto, pero no va a ser 0,9, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos da. Y bueno, vamos a calcularlo. Los datos lo pongo de nuevo, pero ya los teníamos. Y ahora tenemos que calcular y raya era el promedio, ¿sí? Y raya era el promedio de los datos. Entonces, el promedio de los valores de los i, ¿sí? Acá siempre la raya se había puesto con i, así que es con i solo. Y entonces, ¿cuál es el promedio? Es la suma dividido la cantidad total, ¿sí? Seguramente hay alguna función min o average para directamente calcular el promedio, pero bueno, usando lo que ya teníamos, sum para sumar y len la cantidad de datos, lo podemos hacer también, ¿sí? Entonces, y raya, vamos con este primero, después seguimos. Y raya, el promedio de todos los valores i es 23,42, ¿sí? Si se fijan, va entre 17 y 35, así que bueno, tiene más o menos sentido que el promedio sea 23, algo. Y asterisco, el cuatrimestre pasado le había puesto y sombrero. Ahora, como vi en la teórica que pusieron y asterisco al ajuste a los datos, a las predicciones que hacemos, al ajuste que hacemos, lo cambié. Así que en algún lado, si dice y raya, si dice todavía y sombrero, lo cambiamos. O si yo en un momento digo y sombrero, quiere decir y asterisco, ¿sí? Y asterisco, habíamos definido, la recta esta la habíamos definido como P, ¿sí? Como lo pensamos como un polinomio, le habíamos puesto P, podría ser F también. Y asterisco es P, entonces el R cuadrado es esta fórmula que está acá. A ver, recordemos la fórmula, es la norma al cuadrado de i asterisco menos i raya sobre la norma al cuadrado de i menos i raya, ¿sí? Entonces lo primero es la norma al cuadrado de i asterisco menos i raya dividido la norma al cuadrado de i, acá le voy a poner i menos i raya, ¿sí? Está bien lo que le decía acá, i raya es un número, ¿ven? Es un número, no es un vector. Pero en NumPy puedo hacer esto así perfecto, ¿sí? Y asterisco menos y raya, vector menos un número, le resta a todas las coordenadas del vector este número, ¿sí? No hace falta construirnos el vector y raya, ¿sí? Y este coma 2 quiere decir la norma 2, ¿sí? Todo esto, esta fórmula, no sé si está acá en la definición, pero esto siempre es norma 2 acá. Para matrices de Markov usar norma 1 para calcular la suma de las coordenadas, pero acá todo esto es norma 2, ¿sí? Siempre porque mínimos cuadrados, como ese error, mínimos cuadrados es minimizar el error al cuadrado, justamente ahí ya aparece la norma 2, ¿sí? La norma 2 es la suma de las diferencias al cuadrado, todo raíz cuadrada. Bien, entonces eso, R al cuadrado es la norma al cuadrado, dividido esto, bueno, imprimimos R al cuadrado.
Nos dio súper mal. Pensé que daba un poco mejor. 0,2, bueno, es lo que da, 0,2, ¿sí? Podríamos revisar, pero tiene sentido eso. Como están estos errores que están muy lejos, bueno, esto aporta mucho al error, digamos. Este valor tan lejos de la recta nos da un error muy grande, ¿sí? Entonces, es como que si pensamos que estos datos son correctos, entonces esta recta es mala, ¿sí? Como que uno decimos, bueno, ignoramos estos datos, entonces la recta de regresión está bien. Pero si estos datos realmente son correctos, entonces quiere decir que no se comportan en una recta. Los datos no están en una recta, así que tenemos este R cuadrado, 0,2, bueno, bastante mal, ¿sí? Bueno, implementar toda una función lo pueden hacer, sí, lo dejo como ejercicio, lo pueden probar y cualquier cosa me consultan, que es, digamos, es el ejercicio de práctica hacerlo, pero esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula, así que está todo acá, es como simplemente poner arriba def r cuadrado igual, def r cuadrado, 2 puntos, perdón, no igual, 2 puntos, y bueno, meter todo esto que está acá, o sea, x y y lo va a recibir como datos, pero todo lo demás lo calculan, ¿sí? O sea que es todo esto meterlo dentro de una función, ¿sí? Esto pueden probar hacerlo. Python, obviamente R cuadrado es algo tan útil y tan usado para todas las cosas de análisis de datos que Python tiene varias funciones para calcular el R cuadrado, ¿sí? Pero creo que justo esta que estamos usando, polyfit, acá estamos haciendo el ajuste con polyfit, creo que no tiene una función de R cuadrado, porque también depende, porque polyfit es para polinomios y el R cuadrado depende de la regresión, es otra fórmula. Para regresión lineal es la fórmula que vimos. Entonces habría que usar alguna función especial para la regresión lineal, que hay, pero son de paquetes de estadística. Entonces, como no las estamos usando, bueno, calculamos el R cuadrado con la fórmula y después usamos esta función que programamos, ¿sí? Si lo quieren comparar, lo pueden buscar en Python cómo hacer R cuadrado con otras funciones, pero bueno, hay que aprender funciones nuevas. No vale la pena, la fórmula no es complicada, así que usamos esta fórmula, ¿sí? ¿Está bien? Entonces esto era con respecto al ejercicio 5, implementar la función que recibe la tabla de datos. Bueno, recibe x e y. El que recibe la tabla de datos siempre podemos pensar que recibe x e y devuelve el R cuadrado, es esta fórmula que acabamos de hacer, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a interpolación polinomial, ¿sí? Queremos ahora ajustar una fórmula de este tipo, por ejemplo, una fórmula de grado 2, ¿sí? Queremos ajustar una parábola a datos. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es tenemos una pelota que está en el piso, la lanzamos hacia arriba y la pelota va hacia arriba y en el momento empieza a caer por la fuerza de la gravedad y tomamos fotos cada 1 segundo o cada 0,1 segundos, vemos a qué altura está la foto, a qué altura está la pelota y después queremos ajustar esos datos. Si tomamos muchos datos, queremos ajustar esos datos, poder calcular cuál es esta parábola y a partir de ahí, por ejemplo, vamos a poder calcular, si lo cortamos antes, vamos a poder calcular en qué momento esa pelota va a tocar el piso, ¿sí? ¿Está bien? Esto se usa mucho para, bueno, la regresión se usa muchísimo para muchas cosas. Esto, por ejemplo, un ejemplo concreto es, hace un tiempo había una competencia de fútbol de robots, no sé si recuerdan, no sé, fue hace no sé cuánto, 10 años, todavía existen las competencias, pero digamos, en la facultad tenía un equipo, el departamento de computación tenía un equipo de fútbol de robots, y bueno, esta cosa se usaba mucho, por ejemplo, viene la pelota y uno quiere saber, el arquero quiere poder predecir la pelota, qué trayectoria va a hacer, a dónde va a llegar al arco para pararse bien, para atajar la pelota. Bueno, entonces necesitamos este tipo de cosas. Tenemos datos de cómo se va moviendo la pelota y a partir de ahí queremos ajustar una función para poder saber cómo se va a mover en el futuro la pelota y poder atajarla, ¿sí? Así que esto realmente se usa bastante. Bueno, ahí es un ejemplo medio artificial porque el fútbol de robots es simplemente como un juego, pero es para desarrollar todo este tipo de técnicas, ¿sí? Bueno, entonces eso, queremos calcular en qué momento va a golpear el piso a partir de la parábola que estimemos, ¿sí? Entonces, bueno, acá sí tenemos las dos formas. Una es usar el comando polyfit que ya conocemos. Vamos a leer los datos. Y lo que le decía, los datos en este caso, los datos son estos. Este programa que estoy usando es Genie, si lo quieren instalar. Es bastante, para mí, muy cómodo, muy fácil de usar y tiene muchas opciones. O sea, es tipo Notepad, ¿sí? Como lo ven, es tipo el Notepad de Windows, pero tiene más opciones, así que en general se los recomiendo este programa. Y bueno, entonces acá como ven los datos, las columnas están separadas por punto y comas, todo por punto y comas, y los decimales están separados por comas, ¿sí? Es como que tiene dos cosas distintas al archivo anterior. Acá están los decimales por punto y las columnas por coma, y acá los decimales por coma y las columnas por punto y coma. Entonces tenemos dos formas. Una sería acá cambiar todo, hacer el replace, control H, replace y cambiar punto y coma por punto, por coma, convertirlo al archivo que ya sabemos. Eso se puede hacer bastante simple. Y la otra es esto de acá. Tiene el comando de pandas
read CSV tiene estas opciones: sep igual a algo, decimal igual a algo, que le podemos decir cuál es el separador, este sep es cuál es el separador de columnas, y decimales cuál es el separador de decimales, ¿sí? ¿Está bien? Acá otro separador común podría ser espacio. También se puede poner que las columnas estén simplemente separadas por espacio, sin coma, sin punto, nada. Y otro separador común es tab, la tabulación, ¿sí? Que tab se pone barra T, ¿sí? Si el archivo estuviera separado por tabs, sería barra T. Eso también es bastante común, separar columnas por tabs. Pero en este caso está separado por punto y coma, ¿sí? Todo esto de pandas es como que copia la notación de R, ¿sí? Entonces, si están haciendo, creo que para el cuatrimestre pasado pasar eso, si están haciendo biometría que usan R, bueno, todas estas cosas ya las vieron, ¿sí? Así que en general si ya las conocen de ahí, las pueden usar. Sep es el separador de columnas y decimal es el separador de decimales, ¿sí? Si es punto y esto es coma, es como que no hace falta ponerlo, pero si queremos poner otro, tenemos que ponerlo, ¿sí? Bueno, a ver si funciona esto. Datos. Bien, y acá están los datos. Las columnas, ahora sí está, ahora lo lee bien. En Python, digamos, siempre va a tomar así el separador decimal, ese punto, ¿sí? Como que siempre es en inglés. Pero esto pasa en general cuando hacemos en español. Si tenemos el Excel, por ejemplo, en español y grabamos como CSV, como separado por comas, bueno, nos lo graba así, con separador de columnas, punto y coma, ¿sí? Bueno, acá entonces vemos, siempre vean eso, impriman los datos como los leen y fíjense que les quede bien, que les quede todos los números con punto flotante y los datos que coincidan también. Por ejemplo, pueden verificar también que coincida. Acá tenemos el primer dato 0 y el último dato 10. Bueno, que coincida el primero y el último para ver que leyeron todo el archivo correcto, ¿sí? Bueno, y lo convertimos a NumPy. Esto es igual que siempre. Nos queda ahora sí una matriz como estamos acostumbrados. Una matriz y graficamos los datos. Acá puse plot, pero podemos poner scatter. Bueno, tenemos estos datos, ¿sí? Acá está generado artificialmente perturbado un poco los datos de una parábola, pero la idea es esa: como cuando uno va sacando fotos, va a haber un error, ¿sí? Va a haber un error. Primero, si es una pelota, no se mueve exactamente siguiendo la fórmula de la parábola. Y bueno, la cámara de fotos también puede tomar error, así que esto, digamos, simula un poco como si fuera un experimento real, que vamos sacando fotos, que lo vemos que los datos se ajustan sobre una parábola, pero con cierto error. Bueno, entonces ajustamos polyfit, un polinomio de grado 2. ¿Sí? Ajustamos un polinomio de grado 2 a estos datos. ¿Está bien? Y siempre esto nos da los coeficientes y después usamos el comando poly1d para convertir los coeficientes a polinomios. Tenemos esta función, ¿sí? Fíjense que tiene sentido que esto es una parábola con coeficiente negativo, porque va hacia abajo la parábola. Entonces este numerito tiene que quedar negativo. Quedó bien. Y bueno, ahora podemos graficarlo. De nuevo hacemos scatter, no. Podemos poner un color, C igual G, por ejemplo. Y esto queremos ver, lo que nos pide el programa es a ver en qué momento la parábola toca el piso de nuevo. ¿Sí? El gráfico es una parábola porque esta variable es la variable de tiempo, pero en verdad es como que está hacia arriba y hacia abajo, no va avanzando la pelota si no la tiramos hacia adelante, sino que va hacia arriba y hacia abajo, pero bueno, como esta es la variable de tiempo, parece describir una parábola. Pero queremos ver cuándo la pelota toca el piso, entonces bueno, agregamos un poco más de tiempo para ver cómo continúa la parábola. Graficamos las dos cosas. Bueno, acá tenemos el gráfico T y P de T, ¿sí? Entonces vemos que la parábola, el ajuste que tenemos es muy bueno, se ve que los datos realmente se distribuyen a lo largo de esa parábola. Acá sigue, obviamente cuando toca el piso tendría que parar, pero bueno, no lo hicimos tan detallado el programita, pero más o menos se ve que en el segundo 12 toca el piso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular exactamente en qué momento toca el piso? Bueno, una vez que ya tenemos esto como polinomio, lo que nos está pidiendo, si nos pregunta cuándo toca el piso esta pelota, es en qué momento esta función vale 0, ¿sí? Cuando toda esta función vale 0. Entonces, ¿cuándo vale 0? Bueno, es una raíz del polinomio, una raíz de esta parábola. Entonces, la raíz de la parábola, tenemos la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado, toda la forma esta de la cuadrática. O directamente, como ya lo hicimos de tipo polinomio, el p ya es un polinomio, tenemos p.r que nos da las raíces, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos Chebyshev? Lo habíamos usado. Si ya tenemos un polinomio, punto R nos da las raíces. Las raíces son 12,58 y menos 0,16, ¿sí? Esto tendría que haber sido 0, pero bueno, como hay un error, dio un poquito distinto. Y bueno, entonces acá también nos da 12,58
y también habrá un error más o menos del mismo orden, así que debe estar entre 12,3, 12,4, 12,5 por ahí, ¿sí? Entonces, pero en esa es la utilidad de esto. Tenemos datos y queremos saber cómo va a continuar la trayectoria. Bueno, ajustamos una parábola y podemos ajustar, calcular en el futuro cómo se va a comportar, ¿sí? Esta sería una especie de aplicación. En verdad, para técnicas esta de predicción, serie de tiempo, de cómo va a avanzar, se usan otras técnicas un poquito más específicas para predicción hacia futuro. Estas cosas de ajuste de regresión lineal más bien nos da información sobre los datos que tenemos hasta el momento, no sobre el futuro. Es decir, si queremos saber, como habíamos visto la vez pasada, los casos de coronavirus, con qué pendientes están creciendo, podemos analizar. Pero qué va a pasar en el futuro, bueno, depende de otras cosas. Pero en este caso, bueno, tiene bastante sentido igual. Es una posible aplicación hacer esto así, ¿sí? Bien, pero recién lo hicimos usando Polyfit. Ahora queremos ver cómo lo hacemos nosotros, ya que tenemos la teoría de cómo se construye, cómo se hace la matriz esta que necesitamos. Lo que tenemos que cambiar es siempre la matriz A. Todo lo demás sigue igual. Es regresión lineal, regresión polinomial, combinación de funciones, regresión multilineal. Siempre es lo mismo. Tenemos que construirnos una matriz A y después resolver un sistema que en vez de resolver el sistema A por X igual a B, resolvemos un sistema A transpuesta por A, por B o por X igual a transpuesta por Y, ¿sí? O sea, acá uno no pone X porque X ya son los datos y lo que vamos a encontrar acá, este B son los coeficientes, no los datos, ¿sí? Entonces esa es la parte confusa. Siempre ahora las incógnitas, el vector B que son las incógnitas, son los coeficientes del polinomio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la matriz que tenemos que construir en este caso? Para este polinomio de grado 2, y después vemos en general para un polinomio de grado n, pero para un polinomio de grado 2 tenemos esta fórmula, que está por acá, ¿dónde está? Esta fórmula. Entonces acuérdense que las incógnitas ahora son los coeficientes A, B y C, eso es lo que queremos calcular, y las columnas son lo que acompaña los coeficientes. Entonces acá tenemos t cuadrado, acá tenemos t y acá tenemos 1, c por 1. Entonces vamos a hacer una columna de unos, una columna de t's, o sea de los datos, y una columna de los datos al cuadrado, de t cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Acá está, en general un polinomio uno lo pone a t cuadrado, así, lo pueden poner en cualquier orden. No sé por qué la matriz A en general es más común poner 1, x, x cuadrado, x cubo. Lo vamos a hacer así, pero para toda esta parte en verdad de Python sería más práctico hacerlo al revés. Lo que pasa es que es más fácil, como que uno va pensando que le va agregando columnas, entonces tiene más sentido ir agregando las columnas por grado, 1, x, x cuadrado, x cubo, así. Así que vamos a hacerlo así. Después, lo que hay que acordarse es que si le ponemos 1 t cuadrado, después a, b, c van a estar al revés, va a quedar las vueltas, ¿sí? Bueno, construimos la matriz A para este problema concreto. ¿Quién es la matriz A? Bueno, los datos son los de antes. X es la columna 0 de los datos y son la columna 1. Y queremos ajustar esta función, a t cuadrado más bt más c. Construimos una matriz con columnas 1, t cuadrado. Entonces primero nos construimos el vector de unos. Un vector de unos del mismo tamaño de los datos, ¿sí? Fíjense que acá eso está la t y acá está la x. Es como que para el ajuste siempre vamos a usar x e y, pero a veces los datos son tiempo, entonces tenemos t. Y bueno, construimos un vector de unos. A ver, empecemos con esto primero. Tenemos un vector de unos, print unos, son 101 unos porque había 101 datos. ¿Sí? A ver, veamos el archivo, si es cierto que hay, sí. Si se fijan acá llega hasta la fila 102, pero tenemos la primera fila es los títulos, así que hay 101 datos, ¿sí? Entonces tenemos 101 datos, que nos construimos un vector de unos, y después entonces la matriz A la construimos usando este comando que les dije, c-bajo, ¿sí? Es lo más fácil, me parece lo más fácil para construir una matriz, unos, x y x al cuadrado, ¿sí? X ya es un vector, así que ponemos el vector x y x al cuadrado son los datos al cuadrado, ¿sí? Con NumPy tenemos esa ventaja que para elevar todos los datos al cuadrado simplemente usamos la función elevar al cuadrado, ¿sí? Y como les decía siempre, estos son vectores, pero NumPy los interpreta como columnas cuando usamos este comando c-bajo. Como el c-bajo es para hacer una matriz a partir de columnas, interpreta los vectores como columnas, ¿sí? Entonces después lo que tenemos que hacer es resolver el sistema, ¿está bien? El sistema que tenemos que resolver es este que está acá, a transpuesta por a, por el vector b, que es el que queremos hallar, es igual a transpuesta por i. Entonces resolvemos a transpuesta por a es igual a transpuesta por i, ¿sí? Y bueno, imprimamos b. Después vemos qué es lo que sigue. Imprimimos b y nos queda esto de acá, ¿sí? 10,44, 61,46, menos 494. Que hay que ver si coincide con lo que teníamos. Menos 495, 61, 1045. ¿Dónde está? Acá.
61, 10, 45, sí coincide, solamente está redondeado, arriba está redondeado, pero coincide. Y lo que vemos es la diferencia, la única diferencia es que nos lo dio al revés, ¿sí? Esto quedó al revés. Entonces, si lo queremos construir a mano, bueno, tenemos que dar vuelta nosotros a mano. Queremos construir la función polinomial, el polinomio p que sea esta parábola. Entonces tenemos un comando que es flip upside down, flip ud. Nos da vuelta el vector b. En vez de estar así, lo da vuelta. En vez de estar del primero al último, lo pone del último al primero, ¿sí? Prim b. ¿Está bien? Esto nos da vuelta. Entonces, ese sería el paso en general. Si ponemos la columna, la matriz A al revés, es decir, 1, x, x cuadrado, x cubo, lo que sea, después con este comando flip ud lo da vuelta, ¿sí? Nos pone al revés, el último, el segundo, el anteúltimo hasta el primero, ¿sí? Y bueno, ahora sí podemos usar esto para construirnos el polinomio, ¿sí? Una vez que ya tenemos el vector dado vuelta, acá b, pongamos un nombre distinto, siempre si ponen b igual np flip b, entonces depende de cuántas veces lo ejecutan, lo da vuelta, lo vuelve a dar vuelta, bueno, hay que tener cuidado. Mejor ponerle nombres distintos, b upside down, para que sepamos que b era el vector que nos devolvió el lineal, el sol, y bud es dar vuelta al vector b, ¿sí? Y bueno, ahora reconstruimos como polinomio, nos queda este polinomio, menos 495, que es al cuadrado, ¿está bien? Que ahora sí se ve exactamente igual al que teníamos antes, ¿está bien? Entonces acá lo mismo, si lo hacemos nosotros a mano o lo hacemos con polyfit, el resultado final es el mismo, es un polinomio que es exactamente lo mismo, y por ejemplo podemos hacer también print.p.r de este polinomio, también es lo mismo, ¿sí? 1258 menos 0,16. ¿Sí? Bien, entonces, para un caso concreto, si nos piden interpolación polinomial, podemos usar cualquiera de las dos cosas, polyfit o construirnos la matriz. ¿Y qué pasa? Hay un ejercicio en la práctica que nos pide implementar un programa que reciba esto y calcule el polinomio de grado n. Esto con lo que hicimos ya lo sabríamos hacer para cualquier grado, ¿sí? Si nos piden grado 3, grado 4, bueno, vamos agregando columnas acá. X cubo, X cuarta, eso ya lo sabríamos hacer para cualquier grado, ¿sí? Pero la dificultad es cómo lo hacemos en general para un grado n, ¿sí? Lo que nos pide acá el ejercicio es que reciba un valor de n, que es el grado, y a partir de ahí resuelva. Entonces vamos a tener que hacer un for, ¿sí? No podemos poner a mano todos hasta n porque no sabemos cuál es n, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un for, así que vamos a hacer este programita juntos. Solo tenemos que completar acá a ver qué ponemos. Entonces, la única dificultad siempre para todos estos problemas de regresión es construirnos la matriz A. Una vez que tenemos la matriz A, es lo mismo. Después resolvemos el sistema lineal A transpuesta por A, por B es igual a transpuesta por I, ¿sí? Entonces, bueno, definimos el vector de unos, definimos la matriz A. Entonces, la matriz A le vamos a ir agregando columnas, ¿sí? Entonces, empezamos con una columna que sea una columna de unos. Y esta es la parte que vemos cómo agregar columnas. Acá dice sugerencia de usar comando np.c y np_flip_ud, que es el que ya vimos. Entonces, ¿cómo agregamos columnas? Tenemos el mismo comando np.c _. Si ahora pongo a, algo, le agrego columnas a a, ¿sí? Acá no necesariamente es una columna lo que ponemos, puede ser una matriz que ya tenga varias columnas. Entonces, ¿qué le tengo que agregar? Pensamos que es la primera vez, que a es 1, ¿no? Entonces, para el primer valor de j, le agregamos simplemente la columna de los x, ¿sí? Entonces, acá tendremos que poner x. Pero este j va a ir recorriendo todos los valores de los grados, grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado n, ¿sí? Como queremos que corte en n, tenemos que poner un n más 1 acá. Entonces, así no funcionaría porque así le estaríamos agregando siempre x, 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 o sea, columna de x que queremos ir cambiando. En cada paso queremos agregar primero x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, así hasta x a la n. Entonces la única diferencia es que este j es el que nos dice de qué grado. Entonces acá tenemos que agregar elevado a la j, ¿sí? ¿Está bien? Esto que se ve medio raro porque es a, xj, que ¿qué estamos haciendo? Tienen que pensar eso, que a es, la vamos construyendo de a poco, ¿sí? Cada vez le vamos agregando una columna, entonces lo que le agregamos en cada paso es el x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, así. No es que tenemos una matriz que sea una matriz a al final de todo, o sea, si uno mira así parece que al final de todo nos quedó el xj. No, es simplemente que vamos agregando a lo que ya teníamos, le agregamos la columna de j, ¿sí? Acá podemos imprimir A para ver que nos quedó bien. Y después resolvemos, bueno, veamos primero esta parte nada más, saco todo esto. Veamos solamente que nos construyó bien la matriz A. Por ejemplo, para este ejercicio, mínimo cuadrados por se llama, para el ejercicio para los datos que ya tenemos, el polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces teníamos que construirnos una matriz de 101 filas
y en la primera fila, en la primera columna unos, en la segunda columna los valores de t, que eran 0,1, 0,2. No, a ver, los valores de t eran... ¿cuál es? Sí, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Está bien? 0,1, 0,04. Y acá al cuadrado, ¿está bien? Era lo que queríamos. Esos mismos datos al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, ¿está bien? Bien, y entonces la matriz A está bien construida, eso lo pueden verificar siempre. Bueno, ya no hace falta. Y después resolvemos igual que antes, acá sí es copy-paste de lo que teníamos antes. O sea, fíjense que el for está dentro del programa, pero resolver el sistema lo resolvemos cuando ya terminamos de construir la matriz A. ¿Sí? Eso tengan cuidado, no pongan esto dentro del for, no vamos resolviendo sistemas para cada matriz A que construimos. Terminamos de construir la matriz A y la usamos para construir el polinomio. ¿Sí? Esto es exactamente copy-paste de lo que estaba arriba. Esto sí, es a transpose, linear solve, flip upside down. ¿Sí? Lo único que cambié acá, que puedo poner acá también, es que cambiamos el nombre y le ponemos otro nombre. ¿Sí? Bueno, y ahora sí probamos si nos calcula el mismo polinomio p que teníamos antes, y lo calculó perfecto, menos 4,25, ¿sí? Lo mismo que antes. Si cambiamos ahora, si pedimos un polinomio de grado 3, bueno, nos da este polinomio. Se parece y le agregó este término va a ajustar un poquito mejor. Podemos probar que también ajusta una cúbica. En general, los datos están en una parábola, entonces no tiene mucho sentido ajustar una cúbica. A veces puede ser que empeore. Vamos a ver si empeoró o mejoró. Graficamos todo entre 0 y 13. ¿Sí? Da más o menos lo mismo. ¿Sí? O sea, acá, aunque es una cúbica, sigue pareciendo una parábola porque este numerito es muy chiquito comparado con este. Así que no llegamos a ver un comportamiento de una cúbica. Pero si no, no tiene mucho sentido acá usar una cúbica. Dejamos como grado 2. Pero digamos, el programa funciona. ¿Sí? Para una cúbica, para cualquier grado, nos da un polinomio que ajusta también bastante bien los datos. ¿Está bien? Bueno, eso es todo entonces por hoy. Era eso, calcular el cuadrado y ajuste de polinomios. Y la clase que viene entonces seguimos con... Bueno, si quieren avísenme, hacemos algo de mínimos cuadrados generalizados. Lo vemos. Es fácil, pero hay que agregar una matriz W en el medio, que hay que construirla a mano o usando el programita ese que dice ahí la práctica. Y después empezamos con regresión multilineal, que es muy parecido a esto. Regresión multilineal es, en vez de tener una columna de unos de x y de x cuadrado, vamos a tener una columna, por ejemplo, de seno de x, una columna de coseno de x, una columna de e a la x, ¿sí? Distintas funciones, y metemos todo eso en la matriz A. ¿Sí? O sea, la base es siempre la misma, resolver este tipo de sistemas a transpuesta por A. Y para distintos tipos de regresiones, lo único que cambia es la receta, digamos, con la que construimos A, cuáles son los ingredientes, qué es lo que metemos adentro de A. Pero después es todo lo mismo, así que vamos a ver eso. También, como les digo, pueden ir haciéndolo porque no hay nada esencialmente nuevo, es cómo construimos la matriz A. En vez de esto que vimos acá, de por ejemplo poner 1x al cuadrado, ponemos otras cosas, seno, coseno, tangente, lo que sea. ¿Está bien? Bueno, con eso terminamos, entonces pueden seguir avanzando y seguimos el miércoles. ¿Está bien? Saludos, hasta luego.